originalmente, para entender lo que nos está sucediendo a una población o a un grupo como México, que va en una rampa hacia un socialismo chafa y que solamente ve la situación de el control de la gente por medio de dádivas y de control de subsidios, más allá de los medios de producción ni tampoco del desarrollo social de la nación. O sea, Marx, quiero establecer este diálogo con el filósofo que hay dentro del doctor Corona. Marx era un tipo adelantado, revolucionado. Marx era una persona que realmente vio lo que estaba pasando. Él era hijo de un abogado que, por ser judío, tuvo que salir huyendo y fueron aceptados en Alemania. Marx tuvo que estudiar muy humildemente y tuvo que trabajar como reportero en Renania para poder tener algunos ingresos. A él le tocó cubrir la parte más dramática de la revolución industrial, la apertura de grandes empresas, de grandes fábricas, la opresión de los niños trabajando turnos de 18, de 20 horas, niños de 10 años fumando, niñas de 9 años prostituyéndose. Posteriormente, en Rusia se pidió la cabeza de Marx y él salió disparado, ningún país lo quiso acoger, estuvo en París un tiempo, pero él quedó en Londres, en donde en la peor parte de la era victoriana, él le tocó ver todo lo que checó en Alemania, pero ahora multiplicado en un nivel de degradación social, que Oscar Wilde lo plantea en su trabajo, como los niños se amontonaban por cientos para robar una moneda, para robar unos pájaros, y para prostituirse, para servir de mensajeros o de gatos o de lo que sea, porque no había métodos anticonceptivos y la forma de que las damas de sociedad, las prostitutas, las trabajadoras, controlaban la natalidad era aventando a los niños, regalándolos afuera de la iglesia, afuera de las escuelas, afuera de los hospitales. Por eso es que Marx vio esto y él se dio cuenta de esta injusticia que él había vivido históricamente y que estaba observando. Se percató que si no éramos felices cada uno, no podíamos ser felices todos. Y que la chispa que despertaría la conciencia mía tendría valor solamente cuando la conciencia de todos ustedes y todas las demás personas se dieran cuenta de lo injusto que es esto y de que debería de distribuirse los recursos, los bienes y los comercios de una forma más humana, más digna y más ética. Ese fue el principio de una filosofía marxista, ¿no? China, un país que se denomina marxista, esta gente lee a Marx desde que tiene 6 años. Y en el 2050, en el año 3000, todavía va a haber una China que se diga marxista, aunque China ahora sea un país capitalista como pocos, y el dinero de China financie el libre mercado y la economía en Nueva York, en Madrid, en Praga y en la Ciudad de México. Realmente, el paradigma del éxito del marxismo se llama China, en donde el libre mercado le ha dado el andamiaje posible para sobrevivir. Recordemos que en el socialismo y el capitalismo, para mantener el nivel de ciencia, el nivel industrial y el nivel de vida que habían prometido, explotan a la población al máximo, al grado de buscar esclavos, trabajos forzosos, trabajos de pena corporal, para que puedan nivelarse las necesidades agrícolas y de trabajos que son indeseables para la sociedad. Pero eso se vale en un gobierno planificado. Doctor Osornio, ¿Marx estaba loco realmente? ¿Fue un visionario o se la jaló? Tú dinos. Mira, Karl Marx fue efectivamente un visionario, un hombre que miró más allá de su época. Desgraciadamente, la interpretación que le da Vladimir Ulyanov Ilich Lenin, la interpretación que le empiezan a dar a Karl Marx tras su muerte, tras la lectura del Capital, de su libro, resulta muy lamentable. Yo creo que Karl Marx no habló exactamente de lo que nos dice la historia que escribió la Unión Soviética. Yo creo que Karl Marx no habla de la interpretación
que se le dio en la Universidad Autónoma de México, en la Facultad de Economía, donde ha habido grandes personalidades como Ifigenia Martínez, que mis respetos. Pero creo que a Karl Marx le hemos dado una aura totalmente romántica, pensando en la igualdad de todos, pensando en el reparto de la riqueza de una manera diferente, y considero que este ha sido el error. Considero que no hemos alcanzado a ver, no hemos alcanzado todavía a darnos cuenta de los efectos negativos de esa interpretación de Karl Marx. Siento que Karl Marx fue un personajazo, siento que en su época fue incomprendido y que tras su muerte es cuando comienza todo el desarrollo de las teorías marxistas, que solo fueron un par de teorías, no fueron tantas como lo presume la Revolución Cubana o como lo presumía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Yo creo que la interpretación que le da Lenin, Bakunin, Trotsky, todos los que empiezan a reinterpretar o a interpretar a Karl Marx, cometen el error de dejarse guiar por un romanticismo absurdo y estúpido, con todo respeto. Conozco bien de lo que hablo porque en mis mocedades y en mis juventudes yo milité en el Partido Socialista Obrero Español de España, milité en el Partido Comunista de Francia, estuve en el partido aquí en México del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional con Aguilar Talamantes. No me avergüenza decirlo, yo lo fui y estudié profundamente hasta donde mi modesta capacidad me dio, pues estudié todo esto del comunismo, el socialismo y las interpretaciones de Marx, y me atreví en 1989 en un artículo a proponer la reinterpretación del marxismo, y entonces se me fueron encima Pablo Gómez y una pléyade de vividores de la izquierda mexicana a los que el López-portillismo y los subsecuentes presidentes les dieron cabida a estos vividores de la gesta del 68, del 2 de octubre no se olvida, toda una pléyade de vividores que lejos de darle una interpretación correcta al marxismo, lo que no querían era perder sus privilegios capitalistas. Pienso entonces que desafortunadamente una de las cosas que hemos lamentablemente perdido es una reflexión crítica. Al socialismo le hizo falta autocrítica, simplemente desaparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se da una apertura, se empiezan a escindir países como Checoslovaquia, queda la República Checa y la República Eslovaca, la Yugoslavia también, etcétera. Y entonces Tito, que fue otro gran intérprete del marxismo a su entender, pues yo creo que lo que deberíamos de hacer en esta época es reinterpretar a Marx o volverlo a estudiar y entonces hacer un análisis que ya podemos hacerlo comparativo de lo que está pasando. Creo que Karl Marx propuso cosas que rebasan su tiempo, que siguen vigentes, pero también creo que en algunos puntos, creo que el Capital de Karl Marx es inentendible. El que diga que lo ha entendido al 100%, pues que me diga cómo le hizo, porque yo llevé muchos años estudiando sin ser economista, aclaro, y nunca pude entender algunas cosas del Capital de Karl Marx. El que lo haya entendido, mis respetos y que nos dé una cátedra, pero yo no lo he entendido. Dejaré aquí mi comentario. Hay que volver a leer a Marx con unos ojos nuevos, con una mente abierta, fresca, sin pensar en idolatrías, sin pensar en esta parte que el socialismo tiene están contra las religiones, contra la religión católica que tiene santos, y ellos santifican, los socialistas santifican a un imbécil que llega a ser dictador. Entonces, bueno, habría eso que discutirlo, habría que ver realmente hasta dónde da Marx en estos tiempos y hasta dónde no. Gracias, general. Permítanme, por favor, retomar las palabras de Jesús para poner un poquito de contexto, lo mismo que dice Jesús, pero desde el punto de vista económico. Lo que pasa es que Karl Marx surge en un momento en que veníamos de una etapa
de monarquía, donde había una opresión hacia las clases bajas y medias, donde había una gran opulencia y un gran desperdicio y grandes lujos de la clase gobernante, de la clase dirigente, y donde había un marcaje de clases sociales brutal, mucho más que lo que hay hoy. Y después viene la revolución industrial en Inglaterra y se empieza a trasladar a todo el mundo, y no se arregla el problema de la pobreza ni el problema de la explotación de los trabajadores ni el problema de la explotación de los pobres, sino que se traslada. Entonces ya no son reyes exactamente o una clase gobernante la que dirige, sino es una clase empresarial que se empieza a crear esta burbuja que controla el poder económico, y la clase pobre sigue oprimida y sigue mal. Pero es digamos, es dentro de todo una evolución en el pensamiento económico y una evolución hacia querer mejorar, pero tampoco se logra. Y lo que es importante es ver que en la teoría económica se ha intentado evolucionar y resolver esos problemas, resolver los problemas de pobreza, etcétera, pero no se logra con eso. Se sigue habiendo explotación. Y entonces cuando surge Karl Marx y Friedrich Engels, y entonces ellos diseñan esta nueva teoría, el capital, etcétera, y pretende atacar ese problema, el problema de raíz que viene desde hace siglos, y realmente creo que lo intentan con muy buena voluntad y como digamos, desde un punto de vista científico bastante acertado. Lo que pasa es que cuando ya se pone en práctica, primero es difícil de comprender, estoy de acuerdo con Jesús Corona, y luego cuando se pone en práctica, no perdamos de vista que las personas que dirigen a los países son eso, son personas de carne y hueso que tienen las ganas de ser millonarios, de ser muy poderosos, de controlar y de mantener el control político, y entonces es cuando viene la imperfección de todo lo escrito y de todo lo planeado, y no se puede lograr. Entonces no se puede lograr porque las personas no lo permiten. Y entonces tenemos a dictadores que que diseñaron en los sistemas comunistas o que pretendían ser comunistas, sistemas de poder autoritarios, autócratas, en donde finalmente el resultado sigue siendo, hoy lo vemos en Cuba, lo vemos en China, lo vimos en la Unión Soviética, en Yugoslavia, y lo vemos en Corea del Norte, con quien hoy el canciller quiere rejuvenecer las relaciones. Seguimos viendo opresión. ¿Y cuál era el espíritu de Marx en el manifiesto marxista-leninista? Era acabar con las clases, con la lucha de clases. Pero eso lo tenemos hoy de todos modos en los países comunistas. Quien le diga que no, pues es que no ha visitado o no conoce. Hoy tenemos una clase gobernante en Cuba millonaria, y que tiene todo el poder y que vive con todos los lujos, y tenemos una gran masa de gente pobre explotada que pues tiene que comprar haciendo fila lo básico, tiene que buscar dólares en una economía que está peleadísima con Estados Unidos y con el capitalismo, y tienen que buscar un pedazo de carne y a ver cómo lo consiguen, y las mujeres tienen que prostituir por unas medias. A ver, esa es la realidad. Entonces, en la teoría de Marx no es necesariamente que estuvo mal, lo que pasa es que los seres humanos y los políticos gobernantes pues la prostituyeron. Entonces, fíjense que es lo que pasó con el cisma protestante. Cuando la iglesia tenía la interpretación del Nuevo Testamento como algo exclusivo de los curas, de los obispos, y entonces dijeron los protestantes, vamos a empezar a interpretarlo a nuestra forma, vamos a hacer, aquí dice que amamos los unos a los otros, es que yo puedo tener un novio del mismo sexo que yo, porque así está escrito, ¿no? O a lo mejor los mormones interpretaron por ahí que pueden tener 11 esposas o 16, ¿no? Y entonces los adventistas consideran que no deben de usar motores a gasolina, o no pueden iluminarse con focos eléctricos algunas. Entonces cada quien interpreta lo que quiere, ¿no?
y puede que no nos haga daño o no, pero es su ámbito y su respeto a su credo y a su forma de vivir la religión. Pero cuando establecemos que la Carta Magna, la Constitución, es la ley que nos rige y que todos deberíamos de defenderla porque si estuviéramos celosamente tras de la Constitución no podría pasarnos nada mal. Entonces, aquí vemos un detalle interesante. Si esa Constitución se establece con rasgos, con tintes, con una teoría retórica de la administración política del marxismo, entonces ya tenemos una Constitución totalmente diferente a lo que nosotros queríamos pensar, porque está basada en principios, en objetivos y en fundamentos totalmente diferentes a lo que la nación mexicana se fundó. Entonces, aquí le quiero preguntar a Isabel y después, en el orden que ya tenemos, vamos a interactuar. ¿Dónde escuchó ella, dónde leyó o dónde se ha enterado de que Cuba tiene problemas? Yo tengo amigos en Cuba que me dicen que sí hubo una serie de marchas, que hubo una situación fuerte, como ya las ha habido en el pasado, pero que está en un ámbito controlado, en una esfera muy, muy localizada para las autoridades, y que el régimen no corre riesgo. Pero yo empecé a ver que hasta mandaban a México aviones y creían que se iban a traer a los Castro para acá. O sea, parece que ha habido una situación de conmoción en el ámbito socialista comunista con Cuba. Isabel, por favor, establécenos este marco teórico de lo que pasa en Cuba y en la interpretación socialismo del marxismo. Los cubanos, como muchas personas, no soportaron más la opresión. Salieron a luchar por su libertad y tanto han sufrido que no les importa si mueren o no mueren en el intento. Entonces, ¿cómo me entero? Bueno, yo también tengo amigas cubanas aquí en la Ciudad de México y ellas tienen familia allá en Cuba. Entonces, lo que han hecho ellas es que me enseñan los videos, ¿sí? Enseñan cómo los militares cubanos están golpeando con palos, cómo están disparando a la gente, cómo la gente está horrorizada, pero aún así ya están luchando por su libertad, como que ya no les importa mucho morir, sino ser libres. Entonces así es como yo me estoy enterando por medio de los videos. Quiero decirles que esa persona que conozco que es de Cuba, tuvo un intercambio una vez con uno de sus familiares. Ella vino aquí a México de visita. Esos intercambios que permite de repente hacer Cuba. Y a esa mujer cubana le llamó mucho la atención a la hora que estábamos lavando los trastes, que usábamos un jabón de 1 kilo, ¿no? Y estaba sorprendida de la cantidad de jabón que estábamos usando, ¿no? Y nos pregunta, oye, ¿cuánto te dura esa bolsa de jabón? Bueno, pues 1 semana, 3 días, ¿no? Dice, es que esa misma bolsa de jabón nos lo dan a nosotros y nos tiene que durar para 1 mes, tenemos que lavar con ella la ropa y tenemos que lavar los trastes. Y me sorprende cómo aquí sí pueden utilizar a destajo el jabón. Digo, se los digo para que se den una cuenta de la represión en la que viven los cubanos. Y así es como yo me he enterado. ¿Ustedes cómo se han enterado de lo que está pasando en Cuba, Rafa? Sí. A ver, de lo que está pasando en Cuba se pueden enterar incluso en el diario Granma, si se meten en internet. Ahí van a ver la otra versión, pero ahí dan cuenta de que efectivamente hay protestas de lo que llaman ahí en el diario Granma los malandrines, ¿no? Prueba también de que el gobierno autoritario, porque el medio de comunicación Granma es un medio estatal, prueba también de que pues, es un medio que no tolera la disidencia, que no tolera diferencias de opinión, y están hablando de que cualquiera que no esté de acuerdo con el Partido Comunista, con el gobierno cubano, pues entonces es un malandrín, o un criminal. Y tal es claro que se ha visto ahí también entrevistas con familiares de personas desaparecidas o personas que han llevado a las cárceles y que no saben nada de sus familiares, etcétera, en un pleno abuso hacia los derechos humanos, etcétera. Ahí está, el Cuba dice que las protestas han sido incitadas por Estados Unidos,
que ha habido ciberataques hacia la isla y que por eso tuvieron que cortar el Internet. El Internet era el medio por el cual los cubanos pues, se mantienen comunicados y efectivamente se organizaron para las protestas. Cabe decir que en Cuba es súper difícil encontrar el Internet. Hay que comprar unas tarjetas, como antes les decían en México, cuando inició la tecnología, comprar unas tarjetas, son difíciles de conseguir, son caras, hay que pagarlas en dólares y entonces ya tiene uno una clave que te da cierto tiempo de uso de Internet, pero eso está controlado por el Estado y por lo tanto ellos cuando empezaron las manifestaciones pudieron cortar el Internet con el afán de cortar la comunicación entre los disidentes y cortar que se siguiera propagando esta ola de manifestaciones. El gobierno cubano sabe perfecto cómo se organizan las revoluciones y saben que el Internet es un medio ideal para llevarlas a cabo. Así es. ¿Y tú qué opinas, mi querido Jesús? Isa, pues mira, durante mucho tiempo yo me he estado enterando a través de los medios de comunicación, a través del Granma, la otra versión, como bien cita el doctorando Lagos, y a mí me parece que es bueno tener las dos visiones, ¿no? Y tengo amistades en Cuba, y tengo amigos disidentes cubanos que viven fuera de Cuba, no necesariamente en Miami, no los voy a quemar. Tengo un amigo que es pariente del que ahora funge y finge ser el primer ministro en la isla, y que, bueno, él está lejos, muy lejos de Cuba, y de esa manera me entero. Quiero decir algo, a Cuba se le ha romantizado mucho. En la época de los 60s, yo nací en 62, tengo 59 años, pero allá en los 60s se hablaba mucho de la Cuba, la zafra en Cuba, la zafra que, como todos saben, pues es la cosecha de la caña para hacer el azúcar, para hacer el ron. Y todo el mundo hablaba de esa Cuba romántica y olvidaban que cuando el general Batista estaba en el poder, que fue el que derrocó el señor Castro Ruz y sus huestes con este muchacho al que han idealizado mucho, pues habría que tener precaución de cómo leer la biografía del Che Guevara, Ernesto Guevara, que muchos lo idolatran como si fuese uno de los mejores hombres que ha dado el mundo, y créanme que no, fue muy sanguinario, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Entonces, yo recuerdo que mi padre le daban la revista URSS, URSS, allá por 1968, 69, cuando yo llego a México yo ya leía, y entonces yo leía la revista y ahí venía, ¿no? Loas a Lenin, loas a Marx, loas a Nikita Khrushchev, loas a todo el mundo, al Che Guevara, no, al Che Guevara no, pero nos hablaban de una unión de repúblicas soviéticas socialistas como si fuera el boom de algo maravilloso y milagroso. Y entonces uno voltea a ver a Cuba, y Cuba no podía presumir los avances que se estaban dando en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Allá en los 70s, cuando se empezó a generar todo el escándalo de popularidad para el Che Guevara, allá en los 70s, la fotografía, etcétera, tan icónica que hoy hay, Cuba, no teníamos una visión clara de Cuba. Luis Echeverría, con ideas socialistoides, de simpatía por el régimen. Hablar en contra de Fidel Castro en México era una locura, era como una especie de crimen de lesa humanidad. Entonces, en México fuimos educados en el sentido de que Cuba era lo romántico, Cuba era en esta contradicción, ¿no? De escuchar a la música cubana de los 40, 50 y de repente vienen finales de los 70, principios de los 80, ¿cómo se llama? Silvio Rodríguez. Era Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, como sea, sí. Da igual, un par de monos, eso no me interesa. Porque además se les ha endiosado y se ha hecho creer que verdaderamente son los compositores de la década. Yo quisiera que alguien me explique cómo es que la era está pariendo un corazón que nadie nota. Pues si lo está pariendo lo hemos de notar, hablamos de una era. Pero en fin, es una canción de Rodríguez.
Y Milanés tiene cosas que son rescatables, sin lugar a dudas, sobre todo su hija, que es guapísima. Pero esa es otra historia de la cual ya hablaremos. Entonces, creo que a Cuba se le idealizó mucho en la década de los 70s. La revolución cubana comenzó a permear en América Latina como si fuese la escalada a la libertad de los pueblos. Y en México, pues en México algunos presidentes como Echeverría empezaron a coquetear con el socialismo sin llevarlo a cabo en la práctica en México, pero sí en la teoría. Insisto, se le idealizó a Fidel Castro, al Che Guevara, y eso cómo hizo daño. Cómo hizo daño porque hoy en día hay muchas personas que todavía defienden la revolución cubana como si esto hubiera sido la parte más sana del universo, de la tierra, de América Latina y de todo el mundo, cuando no es así. No es así. Crímenes de lesa humanidad se han cometido en Cuba en nombre de un socialismo que ellos interpretan de una forma, ni siquiera es el socialismo que interpretaron los soviéticos cuando existían, ni siquiera es eso. Entonces, todo este romanticismo que ha hecho tanto daño, que ha permeado, sobre todo en las personas que no tienden a leer y a hacer críticas, a investigar, a documentarse. Hoy en día, a golpe de clic, cualquiera puede encontrar información sobre Cuba, la Cuba de Castro, la Cuba hoy en día de Díaz-Canel. Y bueno, hay que aclarar que el ministro cubano Díaz-Canel es un cuadro que se formó en todos esos aparatos cubanos, las escuelas cubanas. Él es un tipo verdaderamente está espantado con el movimiento libertario que hubo en Cuba y que obviamente hoy están acallando de una manera violenta, de una manera sangrienta, de una manera, yo diría, que le está costando mucho a los cubanos que se atrevieron a alzar la voz y que nos va a llevar mucho tiempo en enterarnos realmente de lo que está sucediendo en estos momentos en Cuba. Ellos juegan con el internet, lo quitan, lo ponen. Lo que les quiero decir es lo siguiente: dejemos de idealizar la puta revolución cubana y veamos la realidad tal cual es. Vamos a meternos en los libros, vamos a meternos en la historia de Cuba para que veamos que el socialismo romantizado de Cuba no es el socialismo que propuso Karl Marx, que no es el socialismo que han propuesto los grandes pensadores que siguieron la obra de Marx y que se atrevieron a hacer una interpretación, no todos geniales, no todos buenos, de eso hablaremos después, pero sí creo que habrá que leer nuevamente a Marx, insisto, y habrá que meternos a investigar qué es lo que está pasando en Cuba, porque hoy en Cuba las autoridades han tomado el control y va a ser muy difícil. Esa marcha fue histórica porque, como dijo mi amiga admirada, de los ojos más bonitos de todo el mundo, Isabel Cañizares, que cuando ella dice que a 62 años de esta bendita y maldita revolución cubana, pues joder, coño, es el primer brinco que se da para hacer una aclamación a la libertad y exigir respeto a los derechos humanos. Por eso es histórica y por eso el mundo debiera de estar pendiente de lo que está pasando. Cuba no es lo que dicen toda la propaganda política que incluso Andrés Manuel repite y sus voceros inútiles, toda esa bola de imbéciles que le aplauden todas sus babosadas. En Cuba están sucediendo cosas trágicas, pero también hay un pueblo que está empezando a despertar y más allá del romanticismo de la Cuba socialista, habrá que ver sin romanticismo la pérdida de la calidad en los derechos humanos en Cuba. No existen los derechos humanos y en eso es donde habría que enfocarse el mundo libre, el mundo su atención. En Cuba no está haciendo daño lo que dicen que está haciendo daño del embargo de los Estados Unidos. No es cierto, eso es mentira. El embargo proviene de adentro, porque Estados Unidos cambió. Ahí está lo que hizo Barack Obama, que hasta fue a Cuba, coño. Empezaba Cuba a cambiar, pero viene un loco maniático, imbécil, un asesino, un loco, asesino mental me refiero, que es Donald Trump.
y echa a perder muchas cosas. Y habrá que ver qué hace Joe Biden. Habrá que tener cuidado, porque Joe Biden lo vemos con cierta simpatía, pero también es de los halcones gringos, de esos que sin piedad pueden un día hacer una locura. Ojo, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, donde otro imbécil que interpretó muy mal el socialismo, Daniel Ortega, y su loca esposa, habrá que tener mucho cuidado con lo que hace y observar con mucha atingencia lo que hace Biden. Ahí dejo mi comentario. Tienes un criterio del pasado que a nosotros se nos escapa. Mientras tú estabas hablando de lo que era aquel socialismo que se vendía románticamente, fui rápidamente a mi biblioteca a buscar la revista Sputnik. Porque tú decías que que a tu papá le llegaba la revista del Partido Comunista en los 60, por eso es el comentario. Sí, a mi papá también le encantaba todo este desmadre. Y bueno, pero mi papá también era de los contactados de los ovnis, Herbert von Däniken, y tú sabes que en los 60, 70 era otra mentalidad de conciencia cósmica lo que privaba entre las personas. Y por eso es que una situación de ruptura como el socialismo cubano fue muy llamativa entre los estudiantes de su época. Esta es la revista Sputnik del año 85. Es de Santa Claus de allá. Y una de las cosas que me parece interesante es que los socialistas también tenían sus propios vehículos. Este es el Lada, el 85 del año, y establecen una vida de cultura, una vida de belleza, una vida de oportunidades. Establecen que pues, los gringos son como unos chimpancés, ¿no? Que no tienen mucho criterio para dilucidar, porque decían que los chimpancés no saben leer y que los gringos no leían, porque si supieran leer, hubieran comprendido el objetivo real de Marx. Y bueno, yo les dije de Bakunin, las ilusiones que nos mantienen vivos, las que nos dan la posibilidad de trascender como seres humanos. Pero bueno, todo, al igual que la palabra de tu tocayo, de Jesús nuestro Señor, todo es interpretable. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jesús Corona en cuanto a que el Che Guevara en México y en muchos países está súper idealizado y romantizado, y toda esta onda del comunismo y el socialismo es un gran sueño. La verdad es que está padre pensar, oye, que todos fuéramos iguales, que no hubiera pobreza, que todos tuvieran oportunidades. Bueno, yo lo firmo donde quieran, si me dicen cómo hacerlo. El tema es que es una utopía que no se puede lograr, porque estamos hablando pues de economías, estamos hablando de dinero, estamos hablando de seres humanos con ambiciones, en fin, o sea, digamos que lo menos peor que conocemos hoy pues, es el capitalismo. Pero déjeme remitirme un poquito y aquí voy a hacerme yo solo una autocrítica. Cuando estaba hablando de las teorías económicas de Marx, me brinqué una parte, y fue la parte donde en Europa, en los países escandinavos, sobre todo en Suecia, ahí dan una interpretación diferente del marxismo, del marxismo, no el leninismo, y ellos lo toman en su teoría económica y política, pero de una forma mucho más democrática y mucho más realista. Y hasta hoy tenemos en esos países un socialismo bastante adecuado, que también es criticado, no se crean que no. Por ejemplo, una de las críticas que se hacen hoy a este socialismo es que tiene una base media súper sólida, muy grande, en donde todas esas personas pagan, o sea, todos los ciudadanos pagan unos impuestos de alrededor del 65%, y con eso tienen derecho a educación, salud, vivienda, seguridad, o sea, todo funciona bien aparentemente, o sí funciona bien, pues. Tal es el caso que pues tiene uno de los estándares de vida, de nivel de vida y de calidad de vida, sobre todo, más altos del mundo, son los más altos del mundo. Pero me decía a mí un sueco, amigo mío, o sea, sí, el problema es que para que tú subir o salir de esa clase media es súper difícil. El dar el brinco a ser un rico está súper cañón. No es que lo critique, pero es que sí frena un poco el sistema
el poder ser rico. ¿Por qué? Porque si tú tienes 2 ventanas, tienes más impuestos, si tienes una casa de más metros que lo normal, entonces tienes unos superimpuestos. Y eso tiene cosas buenas y malas, pero yo creo que es la parte mejor interpretada del marxismo. Esa parte me la brinqué. Y luego hablábamos del romanticismo del Che Guevara. Yo eso lo he criticado muchísimo y he sido objeto yo de grandes críticas, pero nunca me dará pena decir, porque algún día la historia lo juzgará y pondrá a todos en su lugar. Y critico totalmente el socialismo, al Che Guevara y a todos los estudiantes de la UNAM y del Poli que hoy los idolatran. A mí se me hace que les falta un poquito más mundo. Ojalá podamos dárselos. Miren, en YouTube está todo. En YouTube pueden meterse a ver documentales sobre Corea del Norte, sobre Cuba, sobre Venezuela, o sea, ahí está todo. Ya no, yo que hoy me cuesta mucho trabajo salir de viaje, pues por cuestiones económicas, familiares y otras cosas, yo me echo mis viajes en YouTube y realmente son buenos viajes donde puedes ver a gente de esos países, donde los puedes ver sus entrevistas y ellos opinan libremente y te vas a enterar. Entonces, creo que la gente debería documentarse más. Ya ni siquiera tienes que leer, pues ya que ni te cuesta trabajo. Te metes a YouTube y ahí lo ves todo. Tuve la oportunidad de conocer la Unión Soviética justo después de la reunión que tuvieron Gorbachev y Ronald Reagan, cuando empezó el Glasnost, la perestroika, que era ni más ni menos que la apertura económica y política que necesitaba la Unión Soviética porque estaba en quiebra, porque no había de otra. Pude ver cómo había gente pobre y muy pobre, había clases sociales y gente rica. Fui a hoteles donde no dejaban entrar a los soviéticos y fui a una discoteca, pues estaba yo muy chavo, y ahí pude ver a soviéticos millonarios con roles, con grandes trajes ingleses y con muchachas muy guapas, divirtiéndose mucho mejor que cualquier fifí de este país o de Estados Unidos. Lo vi también en Cuba, estuve en Cuba, he estado en China. O sea, todo lo que sustento en la teoría lo he visto también en carne propia. Viajé por muchos países y he visto el comunismo. Quiero decir algo, el hecho de que me moleste el socialismo, el comunismo y todo eso, no quiere decir que no critique yo el capitalismo, no quiere decir que diga que es la panacea. Todo es perfectible, pero me parece que el sistema de libertades que tenemos en Occidente es mucho menos peor que el sistema socialismo y capitalismo que existe en esos países autocráticos. Lo podemos ver muy claramente. ¿Por qué la gente no pide y muere de ganas de entrar a Cuba? ¿Por qué no toman balsas en Florida o en México para irse a Cuba? ¿Por qué no hay migración hacia esos países? No, la migración la tenemos hoy en México de venezolanos que vienen a este país a vivir, en otros países hay de países socialistas que quieren irse a vivir a países de Occidente. Me tocó conocer a un soldado en la Unión Soviética que me decía, por favor, dame tu pasaporte porque mi héroe es Rambo, y vi su póster en su cuarto. Entonces, es realmente romántico y realmente idealista, pero verdaderamente utópico el socialismo y el comunismo, desgraciadamente. Es parte del ejercicio propagandístico que sirvió tanto en la década de los 60, 70 de la Unión Soviética, de Cuba. Nada más, yo quiero hacer una sola pregunta a todos los que hoy aman el socialismo, que sueñan con una Cuba, que sueñan... Nada más una pregunta, ¿por qué muchos o por qué todos los países que formaron parte del bloque de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no han querido volver al socialismo? ¿Por qué? ¿Por qué? Nada más háganse una pregunta y me sumo a lo que dijo mi admirado amigo Rafael Lagos, de lo que, nada más, no sé si sencillito, ¿no? Sencillito. Métanse a YouTube. Hay un chingo de testimonios de personas polacas, húngaras, Cubanos, venezolanos, cubanos, que les pueden contar a través de YouTube, que ustedes pueden meterse, y los reto a que desmientan a esas personas que padecieron el yugo del socialismo en esta interpretación que hacen muy desgraciada, muy lamentable,
los gobiernos que se han declarado socialistas con rumbo al comunismo. Dicen, ¿cuál es la etapa superior del socialismo? El comunismo. Hasta hoy, salvo China, ningún país se ha declarado comunista, porque según la interpretación marxista, el socialismo tiene que implementarse para alcanzar la meta máxima o el óbice, la punta, que es el comunismo. Ahí lo dejo, métanse a YouTube, déjense de pendejadas, pónganse a pensar y escuchar a quienes verdaderamente han vivido en Cuba, a quienes han vivido. Y yo no hablo ni critico a los que viven en Miami, porque nos enseñaron en los 60s en México y en muchos países de América Latina que los cubanos radicados en Miami eran los gusanos, porque esa es la frase de la propaganda cubana para joder a los que se han ido de Cuba. Realmente no hay una conciencia de lo que se logró en la revolución. Es una de las cosas que los regímenes socialistas se vanaglorian, es decir, nosotros luchamos, nosotros cambiamos las cosas y estamos difundiendo de que las cosas sirven en el cambio que se plantearon. Realmente sabemos que es una utopía, que cuando ibas a Checoslovaquia, ibas a Rusia, a la Unión Soviética, perdón, la primer verdad alternativa que ellos tenían es que el mundo era hermoso y paradisíaco, pero tú veías los lugares solos, veías, por ejemplo, en Cuba, la plaza Carlos V, me parece se llama, la plaza principal Perisur de ahí de La Habana, tiene una tienda que vende ropa, una tienda que vende zapatos, otra tienda que vende maletas, la maleta feliz, la camiseta alegre, los zapatos divertidos, y es el mismo tipo de zapatos para todos. En la carnicería en Cuba hay una fila enorme, pero para que te den el cupón para el siguiente mes, porque están vacíos los estantes, no hay leche, no hay carne, y cuando a alguien se le ocurre, no sé si ya lo conté aquí, pero cuando a alguien se le ocurre poner a la venta huevos o algo que no esté planificado en la economía, se le considera como un traidor, porque los procesos económicos tienen que ser soportados por la población, porque pues realmente la población es la dueña de la revolución. Realmente, en teoría, los generales, los dirigentes están al servicio de esta causa. Pero bueno, desde aquel pasado remoto, el materialismo dialéctico que planteó Marx entendía que éramos humanos y que íbamos a fallar y que no lograríamos comprender el objetivo de nuestra vida hasta que no lográramos tener una sensibilidad social con todo nuestro entorno. Pero realmente Marx fue rescatado por Engels y se interpretó mucho más su asociación por la parte de la economía. Por lo tanto, estos regímenes socialistoides desarrollan una planificación económica y no les importa para nada el desarrollo de los medios de producción, no les interesa para nada la igualdad de la sociedad, solo les interesa la parte de cómo voy a controlar a la población, lo que estamos viendo en Cuba, Isabel. Realmente, cuando la Revolución Mexicana, en la época de Don Porfirio, la gente vivía en los pueblos, y la gente que no vivía en una hacienda, pues podía ser asaltada, muerta, porque era tierra de nadie en México. Pero si tú vivías en la hacienda, te decía el hacendado, ok, vas a encargarte de las vacas o de la leche o de las uvas, de lo que se indique, y te voy a dar una tarjetita. Esa tarjetita, en el mes primero vas a venir aquí a la tienda. En la tienda le decía, bueno, ganaste 5 pesos, pero te voy a cobrar 1 por la casa, 1 por la comida, 2 por el uniforme de tus hijos, y te quedan 2 pesos, pero no son efectivos, es en la tienda de raya, vas a lo que ocupes, es para ti. Es una explotación, una esclavitud que se vivió en la Revolución Mexicana, salvaje. La gente que vivía fuera de las haciendas y que no estaba en un pueblo, que estaba a su suerte, podía ser levantada, llevada a Valle Nacional para ser trabajados como esclavos en el Enequén, o pueden desaparecer. Este mismo fenómeno se dio en Cuba. Había también castas, pero ya más desarrolladas, porque de la época de 1900 que les hablaba yo en México, ese tipo de vida, de subsistencia, de clanes, de
de imperios y de haciendas también se dio en Cuba. Pero imagínense que hubiera vivido esos otros, estamos hablando 50 años más. Les tengo que decir que es una forma de imperialismo brutal, es un imperialismo colonial lo que se vivió en México con esas haciendas, fue lo mismo que se vivió en Cuba. Realmente, Cuba no había pobreza, era una miseria generalizada, y la familia Bacardí y la familia de los muebles, la familia de aquellos, cada gremio que había hecho su fortuna a lo largo de la historia era riquísimo. Y podían mandar llamar a Frank Sinatra para que les cantara, hacer el casino que fuera Al Capone a gastar su dinero, pero realmente no era una situación donde hubiera un beneficio social para todos. Realmente cada vez fue más degradada la sociedad cubana, como lo cantan las canciones de Compay Segundo, hasta que llegó Fidel, y la reforma agraria va, y se repartió todo lo de todos, y todas las haciendas fueron ocupadas, y todos los grandes casinos ahora son escuelas, son institutos, etcétera. Y mientras la Unión Soviética empezó a dar dinero y a apoyar este esfuerzo revolucionario, pues las cosas iban, si no bien, por lo menos iban estandarizadas, ¿no? Pero ya en los 80 se desmorona el bloque socialista, y Cuba, con un bloqueo terrible, empieza a deteriorarse más rápido que el pescado, amigos. Entonces, ya la miseria existe en Cuba como nunca hubo, la prostitución, todas aquellas cosas por las cuales se generó la revolución, hoy están generalizadas de nuevo. Es obvio que requiere una gran revolución de nuevo ellos, pero no será con el apoyo de México, ni de Rusia, ni Estados Unidos. Me parece que ese pueblo tiene el derecho de elegir su forma de gobierno. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuáles son las perspectivas, Rafael Lagos, en la política internacional? ¿Cuál es el devenir de un pueblo como el cubano? Primero que nada, hace falta que el pueblo cubano no deje de manifestarse y no se frenen esta pequeña ola de protestas. Pero decía el mismo Che Guevara en su manual, que para iniciar una revolución hace falta regar un poco de pólvora, y esta sola se iría corriendo cuando es una causa justa. Y la causa justa no tiene que ser hacia la izquierda o hacia la derecha. La causa justa aquí está fuera de la ideología. La causa justa es la libertad, primero que nada. La causa justa son los derechos humanos. La causa justa es la falta de alimentos, de medicinas, de todo, incluso de médicos. Los cubanos dicen que tienen un gran sistema médico, que tienen muy buenos médicos, etcétera, pero tú vas a Cuba y no hay médicos porque están afuera, están dándole servicio a otros países como a México. Nos costó un dineral, 135 millones de pesos, traer a unos cuantos médicos cubanos aquí a echar grilla a los hospitales de México y a organizar muchas cosas que no fueron nada que ver con salud. Son brigadas de adoctrinamiento que exporta Cuba a otros países, y cuando tú vas a buscar un doctor en Cuba, tal, no están. Entonces, tampoco hay medicinas en Cuba, también hay que hacer filas, hay que pagar en dólares las medicinas más caras, y eso es lo que estamos viendo hoy en México. Falta de medicamentos, falta de servicios de salud, un subejercicio brutal en la Secretaría de Salud, sea porque no supieron ejercer el presupuesto, o porque no quisieron, o porque le echan la culpa a que había corrupción con los laboratorios que tenían los medicamentos oncológicos para niños y mujeres embarazadas, pero tampoco supieron prever y resolver el problema y evitar ese desabasto y esas muertes que han causado en niños y mujeres. Y por lo tanto estamos viendo eso, mucha lucha, mucho bla bla bla, mucho romanticismo, pero de resultado cero, y son gobiernos que terminan siendo criminales, son gobiernos que terminan provocando muerte, son gobiernos que terminan población, y gobiernos que están soportados por gente que está adoctrinada y que les aplaude todo tipo de fechorías, gente que está de acuerdo porque les cae bien una persona, está de acuerdo en que esa persona se quede con el poder, usurpe el poder y lo use para su beneficio,
porque les convence el discurso populista que les echan todos los días de que la culpa es del pasado, de que todo lo mal es por el pasado. Nada es tu culpa, no es porque no estudiaste, no es porque no trabajas, no es porque tuviste mala suerte, no, todo es culpa de los expresidentes, es culpa de los ricos, y entonces esos gobernantes populistas tienen hoy cualquier pretexto en el pasado para mantenerse y sostenerse en el poder y sostener a sus gobiernos. Si las personas quieren de veras el socialismo para México y quieren que este gobierno de la 4T siga avanzando en lo que ellos llaman la 4T, que es ese camino hacia el socialismo, entonces deben estar conscientes que van a ser felices esos gobernantes, pero van a pagar las consecuencias ellos. Véanlo en YouTube, vean cómo vive la gente. Por eso la gente se está manifestando en Cuba. Yo soy de la idea de que las cosas se ganan con el esfuerzo, con el trabajo, con el tesón. No envidiando a los demás, sino ganándolos, perdón. Y yo pienso que lo que hace este gobierno al dar dádivas es inutilizar más a la gente, oprimir más a la gente, porque una persona que no sabe trabajar, que no sabe leer, que no tiene cultura, siempre será preso de sí mismo. En cambio, los que quieren salir siempre serán libres, porque lo más preciado que tenemos es la libertad. Así es que estoy de acuerdo con lo que dijiste, Rafa. ¿Sí? Lo que quiere este gobierno es hacer inútiles, no gente provechosa. Vamos a capitular, porque ya se extendió un poco esto. Miren, después de que Lenin tomó y formó los soviets, realmente se pensó que seguía la unión de todos los trabajadores del mundo. Ellos veían como 1 más 1 es 2, el que caería Alemania, Francia, Inglaterra, y que habría una gran ola de la Internacional Socialista, y que los ejércitos de todos los países socialistas irían en esa internacional a salvar a España, a salvar a Portugal, a salvar a Grecia, a cruzar los océanos, y serían los trabajadores del mundo unidos los que sabrían que lo mismo que estaban trabajando, haciendo en sus fábricas para enriquecer a un pinche viejo gordo, sería para enriquecer a sus familias y a sus seres queridos. Lo que estamos pidiendo a las personas ahorita es que lean, que se enteren, pero vean lo confuso que es enterarse, ¿no? Leer a Bakunin, a Marx, a Hegel, bueno, irse un poquito más atrás con Goethe y con los grandes ilustradores alemanes, nos hace pensar que ese humanismo, Stendhal, por ejemplo, eran situaciones que la gente de hoy, ni por aquí, amigos. O sea, a la gente no le gusta leer, la gente quiere las situaciones digeridas, ya no quieren tener hijos, ahora tienen perros porque pues no tienen que alegar con ellos, ¿no? Entonces, es un tipo de sociedad que dice, qué hueva ponerme a ver a Marx, pues, o sea, o entender el problema de Cuba de fondo, por qué está en este instante, qué hueva, me quedo con lo que me digan en Facebook. Realmente estamos en una época paradójica porque estamos invadidos de fake news, de verdades alternativas, pero tenemos 1 millón de medios, tenemos más información que nunca para corroborar o desmentirlas, pero vivimos, dijo Marx, no necesitamos tener necesidades, porque antes de que existieran, el capitalismo ya nos cubrió todos los huecos que quisiéramos.